Bueno, muchas gracias a todos por venir. Muchas gracias a Sebastián, que ahora no lo estoy viendo. Debe estar la S de Sebastián. Perdón, Sebastián. Ah, no, acá está. Sí, sí, ya te veo. Eh, Muchas gracias por permitirnos escucharte y por permitirnos tenerte hablando de un tema que hoy hablábamos con Mere y parece que a veces este tipo de temas son todavía un poco tabú y bueno, hay mucha gente que lo rechaza de entrada, poder hablar de cannabis medicinal o poder hablar de las propiedades de esta planta. Inclusive mucha gente que ya está consumiendo aceite de cannabis tiene la posibilidad de brindar a lo mejor alguna de sus experiencias. Si bien esto no tendría un valor científico, sí tiene un valor empírico que hace que se puedan comentar las experiencias. Pero lo más importante para nosotros nos parece que es la visión más científica, más médica, y por eso invitamos a Sebastián, que creemos que es la persona que hoy por hoy nos puede dar mucha información sobre cómo transitar el camino hacia el uso del cannabis de forma medicinal, ¿no? Así que, bueno, muchas gracias a los presentes, muchas gracias a Gastón y a Mere del equipo directivo que están hoy presentes. Gracias Rodrigo, gracias Aníbal como colaboradores de la liga que nos ayudan también día a día. Para los que recién nos empiezan a conocer, les decimos que desde la liga hace ya alrededor de 5 años que estamos trabajando en la difusión del síndrome de Asperger eh, a nivel nacional y a nivel internacional. Ya tuvimos varios contactos, estuvimos, bueno, Sebastián también estuvo presente en una videoconferencia con el doctor Simón Barón Cohen hace un año atrás a través de la Embajada del Reino Unido. Y bueno, hay una primicia que Sebastián si vio el mail de la invitación. Pudimos contactarnos también a través de la Embajada de Australia con el doctor Tony Atwood, que es uno de los referentes de síndrome de Asperger. Ayer me enteraba de que él también tiene un hijo con síndrome de Asperger, yo no lo sabía eso. Nosotros le mandamos unas preguntas y el próximo jueves a las 19 horas vamos a hacer algo parecido a esto que estamos haciendo, que es emitir en vivo por YouTube, una videoconferencia que tendremos con él. Van a estar presentes también varios profesionales especializados, entre ellos Sebastián Cuquier también, que lo invitamos. Eh, bueno, una gran cantidad de profesionales especializados en lo que es espectro autista y síndrome de Asperger. También tendremos al embajador de Australia. Estamos invitando también a otras personalidades. El, Hay un embajador también de Argentina, Suaín, el embajador Eduardo Suaín, que va a estar participando. Y bueno, con la idea de poder charlar un poco y aclararnos un poco toda esta un poco confusa situación del síndrome de Asperger a través de los manuales diagnósticos como el DSM-5 o el CIE-11. En base a eso son las preguntas que le hicimos al doctor Tony Atwood. Y bueno, aparte de esto, hacemos la diaria, ¿no? La de charlar un poco entre adultos Asperger a través de una plataforma que se llama Discord. Y bueno, al principio del aislamiento teníamos todos los días y ahora lo hacemos cada tanto. Lo que sí mantenemos es el programa de radio que se inició ya hace 25 programas. Ayer cumplimos los 25 programas de La Pandilla Deportiva y se transformó en un programa de video porque ayer lo emitimos en vivo por Facebook. Bueno, Rodrigo, que acá está presente, no sé si hay alguien más de los protagonistas de La Pandilla Deportiva ahora, pero bueno, la verdad que salió muy bien, es un programa que inició siendo de radio y ahora lo estamos transformando a un programa de televisión, decía Rodrigo, ¿no? Así que la idea es que podamos seguir avanzando. Esto tiene como objetivo una salida laboral para personas
que se recibieron de periodistas deportivos, por eso el nombre. Y bueno, y por eso le estamos dando un poco de fogueo a esta actividad, porque lo que queremos también es poder colaborar con otros adultos Asperger que tengan alguna necesidad de apoyo para conseguir trabajo, para estudiar. Bueno, permanentemente se van sumando personas con sospechas de tener síndrome de Asperger. A partir de ahí tenemos varios profesionales especializados a quienes referimos, y también a nivel público, a través de la doctora Nora Grañana, estamos trabajando con el Hospital Moyano. Así que bueno, para los que tengan sospechas o tengan algún conocido familiar, que nos envíen un mail a ligaasperger7@gmail.com, y bueno, nosotros les damos algunas posibilidades para que puedan diagnosticarse. Bueno, creo que eso un poquito para presentar a la liga, y ahora lo presentamos, o te dejo, Sebastián, para que te presentes vos como cofundador de Panacea, y después arranques tu charla. Muchas gracias. Dale, bueno, gracias Rodolfo, gracias la Liga Asperger 7 por invitarme. Y bueno, espero que les pueda aportar. Sí, yo soy psiquiatra infanto-juvenil, soy cofundador de Panacea. Y bueno, vamos a estar hablando un poquito de cannabis terapéutico. Espero que les sirva, después me hacen las preguntas. Voy a tratar de no ser muy aburrido. Tengo que compartir pantalla, espérate, ¿no? Pero ahí está, presentar ahora, ¿no es así? Toda tu pantalla sería. Sí, sí, Sebastián, presentar pantalla y utilizar toda la pantalla, sí, por supuesto. Ahí estamos. Y ahora tengo que buscar. ¿Me están viendo ahí? Sí, sí. Bien. Buscamos el PowerPoint. Ahí estamos. ¿Están viendo las filminas? Sí, sí, sí. Perfecto. Bueno, yo voy a ir mencionando algunos temas y cuando quieren me interrumpen para lo que les resulte interesante, así no me voy por temas que tal vez no sean de tanto interés. En principio quería darle un contexto a la charla sobre cannabis medicinal, hablando un poquito de en qué contexto me refiero en qué contexto de las investigaciones en abordajes biológicos para las condiciones del espectro autista y para Asperger estamos y aparece, ¿no? Si bien el cannabis está hace mucho, bueno, fue tomando mucha más relevancia en estos últimos años en nuestra área. ¿Podrás mirar? Entonces, Si se primero, no rápidamente, ¿no? Para darles un contexto, ¿qué lugar ocupan hoy los tratamientos farmacológicos, si quieren, o biológicos, digamos, o que actúan sobre la fisiología, ¿sí? En las condiciones del espectro autista y en Asperger, para ver, bueno, qué lugar dentro de eso tendría el cannabis terapéutico. En principio ustedes saben que para síndrome de Asperger, cuando hace falta alguna intervención, digamos, son intervenciones que tienden a favorecer el desarrollo de algunas de las áreas en que hay desafío o a brindar algún apoyo en un área en la que hace falta apoyo, y por definición las que suelen requerir apoyo, o por lo menos en las que suele haber desafíos, es la interacción social, la comunicación pragmática, el lenguaje no verbal y el uso social de la comunicación, la flexibilidad, la restricción de los intereses y síntomas psiquiátricos asociados, que es muy frecuente que estén, bastante más que en la población sin Asperger o sin SEA, ¿sí? Y en este contexto, los abordajes, digamos, sobre la fisiología, los abordajes biológicos o farmacológicos, no tienen un lugar central en lo que es el abordaje de las características centrales, ¿sí? De las que definen al síndrome de Asperger. En general lo que se utiliza es lo que decíamos recién, en principio los apoyos naturales en las áreas en que hace falta, en el caso de los chicos los abordajes educativos, abordajes relacionales, las terapias complementarias, el cuidado de la salud y la optimización del estado de salud, manejo de los problemas médicos que estén asociados, cuando hay
comorbilidades o si quieren síntomas psiquiátricos asociados al Asperger o a las condiciones del espectro autista, primero se hacen abordajes psicosociales o psicológicos y después, si hace falta, se asocia a todo esto un abordaje biológico o farmacológico. Así quiere decir que, si bien hay un porcentaje grande de personas con condiciones del espectro que están recibiendo alguna medicación psiquiátrica en particular, no es algo que esté indicado solo por tener un diagnóstico, ¿sí? Sino que se utiliza solo en algunas circunstancias cuando, para características que están asociadas, no funcionaron los apoyos naturales y los abordajes no biológicos. Dicho esto, bueno, dentro de los abordajes biológicos, como ustedes saben, lo que más se usa, lo más hegemónico, lo más utilizado en todo el mundo, cuando se utiliza algún abordaje biológico, son los psicofármacos clásicos, ¿sí? Los que se utilizan en el resto de las condiciones en psiquiatría. Y seguramente también, como ustedes saben, y decíamos recién, estos remedios no apuntan a las características que definen los cuadros, ¿sí? Quiere decir, no están pensados para mejorar la comunicación pragmática, la lectura de la mente de los demás, la empatía o la sociabilidad o la flexibilidad, ¿sí? Sino que se suelen utilizar para cosas asociadas. Quiere decir que las terapias más específicas o los apoyos más específicos no tienen que ver con lo biológico. Creo que quedó claro. Ahora, vamos sí a entrar a lo biológico. Dijimos que tenemos los psicofármacos clásicos que se utilizan y que no son, como decíamos, dirigidos a las características que definen la condición, y sí moléculas o abordajes biológicos que buscan mejorar las áreas que definen a Asperger y a las condiciones del espectro, ¿sí? Entonces, los psicofármacos no son para mejorar las condiciones centrales, ¿sí? Son para cosas asociadas, como frecuentemente en las personas con Asperger es frecuente los trastornos de ansiedad, más frecuente que en la población general, los cuadros afectivos, las reacciones impulsivas, la inquietud, la desatención y otros, ¿sí? Y para eso es para lo que se usan los fármacos clásicos. Dicho esto, vamos a hablar de lo otro, vamos a hablar de, digamos, hay muchísimas investigaciones en curso hoy por hoy que buscan moléculas y abordajes biológicos para mejorar la sociabilidad, la empatía, ¿sí? Lo sociocomunicacional y todas aquellas áreas en que se muestra desafío y definen al síndrome de Asperger y a las condiciones del espectro autista en general. Entonces, ¿puede haber una molécula que mejore un fármaco o una intervención sobre la fisiología que mejore la empatía, que mejore el procesamiento, la lectura de las expresiones de las emociones, el uso de la comunicación en el contexto social, la teoría de la mente, ¿sí? La capacidad de ponerse en el lugar del otro y entender por qué se conduce como se conduce, la fluidez y la modulación de la interacción, cómo se inician las interacciones, el rapport interpersonal, digamos, todas estas áreas que funcionan distinto en las personas con Asperger y que lo definen. ¿Puede un remedio mejorar eso? Bueno, en principio intuitivamente parece difícil, es algo medio, digamos, difuso, medio con muchas cabezas, ¿no? Entonces, pero bueno, también se pensaba lo mismo de la depresión y resulta que en algunos casos sí mejoran con intervenciones biológicas. ¿Por qué es difícil para los investigadores establecer o encontrar algo que sea específico para mejorar estas áreas sociocomunicacionales tan específicas que muestran desafíos en Asperger? En principio porque las respuestas al placebo son altas, eso es lo que se recoge de las investigaciones que se van haciendo. No está claro qué se espera de un abordaje, ¿no? ¿Qué de eso que dijimos mejoraría? ¿Cómo se mediría
esa mejoría, más allá de que la persona se siente mejor o se siente más cómoda, digamos, se está estudiando ahora con mucho énfasis también cómo medir los resultados de una intervención, para que todo el mundo utilice los mismos para cualquier intervención y de esa manera se puedan comparar los efectos, pero es algo que también dificulta, y obviamente las personas con Asperger y con condiciones del espectro en general también son muy diferentes entre sí, no todas tienen desafíos en las mismas áreas y mucho menos en las características psiquiátricas asociadas, en los síntomas psiquiátricos asociados, si bien hay ciertas tendencias y cosas que aparecen frecuentemente, cada uno se le asocian diferentes desafíos y se presentan de diferentes maneras las características comunicacionales y de interacción social, ¿no? Y después hay muchas personas con diagnóstico de Asperger que no están interesados en modificar las características nucleares que lo definen, porque también, como ustedes saben, eso tiene beneficios, tiene fortalezas, ¿sí? Pero muchas personas sí les gustaría mejorar esas habilidades. También es difícil encontrar un fármaco pensado o una intervención biológica pensado desde la etiopatogenia, quiero decir, desde conocer qué produce esas diferencias y cómo se pueden entonces modificar a partir de ahí, o cambiar los mecanismos de producción, lo que se llama patogenia. O sea, cómo se pueden modificar los pasos que llevan a que sea difícil reconocer, entender algunas situaciones sociales, reconocer las ideas, pensamientos, conductas de los demás, etc. Es muy difícil saberlo porque la verdad es que no hay, tal vez por esa misma heterogeneidad, por esas mismas diferencias individuales que son muy grandes, probablemente no haya un factor común. Entonces, la verdad es que pensar en una molécula o en un fármaco, como pasa con las intervenciones no farmacológicas también, que sea universal para todas las personas con Asperger o para todas las personas con condiciones del espectro, y es bastante improbable, ¿sí? Así como es bastante improbable que se encuentre una etiología o una causa que esté en todas las personas que reciban el diagnóstico, porque, bueno, como ustedes saben, también son rasgos, ¿sí? Son rasgos de la personalidad que tienen una continuidad con el desarrollo típico, ¿sí? Todos tenemos desafíos en la sociabilidad, podríamos, digamos, tener más habilidades sociales, más habilidades para comunicarnos efectivamente, para leer señales, etcétera, y para ser más flexibles. El tema es, bueno, cuando eso a Tony Atwood, que lo mencionaba recién, él decía que la población en general tiene un promedio de 20% de rasgos de Asperger, y más o menos los que reciben el diagnóstico tienen como un 80%, y bueno, y el resto está en el medio, ¿no? Entonces esta continuidad de los rasgos con el desarrollo también hace difícil encontrar algo que defina categorialmente desde el punto de vista de lo etiopatogénico. Por lo tanto, también, digamos, todos los estudios que hay, que son muchos de conectividad en el cerebro, de distintas áreas del cerebro, diferentes neurotransmisores con diferencias, etcétera, también son muy diferentes. No hay una que esté descrita en todas las personas en los estudios que se hacen. ¿Sí? Como grupo tienen algunas características más frecuentes que en las personas de desarrollo típico, pero tampoco hay una que esté en todas las personas con Asperger y en ninguna de las que no lo tienen. Eso hace difícil todos estos temas. Tanto es así que yo nada más les voy a mencionar para no aburrirlos, pero se está investigando en muchas moléculas, en muchos fármacos posibles, ¿sí? para incidir sobre estas áreas, y ninguna hasta ahora mostró efectividad en personas, ¿sí? Efectividad robusta, contundente, mostrada en estudios rigurosos, sobre la sociabilidad, la comunicación pragmática, la empatía, la teoría de la mente, la capacidad para comprender las conductas de los demás, para modular fluidamente las interacciones. ¿Sí? Ya se los adelanto, a pesar de muchísimos excelentes resultados en modelos de animales de condición del espectro autista. No sabían, pero se investiga con modelos de animales, agarran, en general son ratas, les producen determinadas lesiones o les dan fármacos a la mamá rata embarazada, o bueno, por diferentes maneras se generan modelos de condiciones del espectro en animales,
y a partir de eso se ve qué cosas lo mejoran, y después esas cosas, como la mayoría de los fármacos, empiezan a probarse una vez establecido el efecto. Bueno, para resumirlo, en los animales muchas de estas moléculas dan resultados excelentes, y después resulta que aún las que eran más prometedoras, cuando se empiezan a hacer, ahí dice ACDC, que son estudios aleatorizados, controlados doble ciego, que son los más rigurosos, los que más confiables desde el punto de vista metodológico cuando se investiga, que digamos se aseguran de que haya una alta probabilidad de lo que esté haciendo el efecto sea la molécula. En esos estudios empiezan a caerse, ¿sí? A no mostrar diferencias con el placebo, con algo que no tiene ningún efecto y que se lo dan al grupo control sin saber quién está tomando qué, que es lo que hace que sea más confiable el estudio. Bueno, esto es lo que viene pasando. Aún ahora hace un poquito, dos de las moléculas más interesantes que venían dando buenos resultados en personas, ¿sí? En estudios con personas con Asperger y autismo, bueno, que es que sobre todo la oxitocina, el bumetanide, que son moduladores, se los menciono brevemente, venían dando muy prometedores resultados, y bueno, ahora hace un mes y hace muy poquito salieron revisiones y algún doble ciego que muestran que resulta que no termina de dar resultados positivos. Entonces, para terminar de este contexto y vamos al tema, ¿sí? Estas moléculas que se van estudiando tienen que ver con ciertas teorías de qué puede estar pasando que termina afectando estas áreas de las que venimos hablando, que caracterizan a las condiciones del espectro, ¿sí? Se estudiaron moduladores glutamatérgicos como D-cicloserina, el riluzol, el memantine, moduladores GABAergios, por ahí los escucharon de las investigaciones, el baclofeno, el bumetanide que les decía recién, que era súper, la verdad que había mucho optimismo, y salió hace menos de un mes un trabajo que medio lo tiró abajo, por ahí lo dejó más como que podría ayudar en los movimientos repetitivos, en las cosas de intereses restringidos, pero no en la sociocomunicación. Lo mismo está pasando con oxitocina, hay muchos trabajos que se siguen haciendo, en curso todavía, pero este año salieron sobre todo un estudio grande que mostró también que no dio grandes diferencias. Me estoy deteniendo en decirles esto porque, bueno, para que vean también el camino que está recorriendo el aceite de cannabis, ¿no? En relación a ver, bueno, ir definiendo para quién con oxitocina está pasando lo mismo, ¿no? Porque algunos estudios daban muy bien y otros no están viendo en qué subgrupos, en qué personas, con qué características, si midiendo antes los niveles basales, porque son moléculas que están en el cuerpo, la oxitocina, por ejemplo, si hay niveles más bajos, esos responderían mejor, etc. Los moduladores de vasopresina, que también, digamos, tiene más o menos funciones análogas a la oxitocina, como el valobaptán, que estuvo acá en Argentina investigando con estos fines de mejorar la sociabilidad, los moduladores opioides como naltrexona, bueno, y otros. Entonces les decía, estos estudios que terminan dando en las personas resultados negativos o resultados dudosos, en algunos bien y en otros mal, y por lo tanto no terminan de utilizarse. Este es el bumetanide que les decía que fue una decepción importante para los que estaban investigando el tema. Algunos moduladores colinérgicos de la acetilcolina como el donapecilo, la galantamina, por ahí lo escucharon. Les hablaba de la oxitocina también, que se sigue investigando porque indudablemente tiene mucho que ver con el apego y la relación madre-hijo y las relaciones sociales, las relaciones de pareja, la modulación de la oxitocina. Entonces se sigue investigando, pero prometía un montón. Esto es todos los estudios que se estaban haciendo con oxitocina. Por ahí algunos lo escucharon, la mayoría seguramente no lo escuchó nombrar, pero en el mundo científico, digamos, relacionado con Asperger y autismo, es algo de todos los días, de todos los congresos. También los modelos de vasopresina, más recientemente como el valobaptán que les decía. Bueno, solo para ponerlo en contexto, los opioides también, que son un poco los que dieron origen a la teoría de las dietas restrictivas y los tratamientos biomédicos, en la teoría de los neuropéptidos opioides
en las condiciones del espectro autista, y un montón más que no los voy a aburrir, que se están investigando, y también más de los que aquí figuran. ¿Sí? Algunos este año se propusieron, y veremos lo que pasa. Pero del que sí seguro escucharon hablar todos, el más conocido, el que utiliza un montón de gente, y el que también se está empezando a investigar, afortunadamente, en muchos lugares y desde muchos aspectos, es el cannabis medicinal, ¿sí? El más popular. Rodolfo me decía, bueno, que a partir de algunos reportes que salieron en algunas revistas que se dedican a cannabis y a otros temas, empezaron a aparecer reportes, pero bueno, hace tiempo que hay reportes de personas con Asperger que hablan de que con el cannabis en diferentes formas vieron mejorías en la ansiedad, en la irritabilidad, en las reacciones impulsivas, también en el funcionamiento gastrointestinal, mejoraron el apetito, el sueño, la atención, la ansiedad, ¿sí? Ya dijimos arriba, pero específicamente la ansiedad social. En general, no hay muchas descripciones en esos reportes de casos que se ven en diferentes revistas y también en publicaciones científicas sobre la comunicación intersocial, que es esto de lo que estábamos hablando. ¿Sí? Y por supuesto se describen también efectos adversos. En general, bueno, ahora vamos a ver algunos ejemplos. Pero vamos al principio. ¿A quién se le ocurrió o por qué se le ocurrió que tendría algo que ver el cannabis medicinal o que podría tener alguna utilidad en las condiciones del espectro autista? ¿Sí? No es que se le ocurrió a alguien porque probar cualquier cosa a ver qué andaba, sino que había algunas cosas que sugerían que podría tener alguna relación y por lo tanto valdría la pena estudiarlo. Perdón. Entonces, en principio, ¿qué relación se podía pensar? Bueno, el sistema, ustedes saben que tenemos un sistema endocannabinoide, los que no lo sabían se los cuento. Tenemos receptores para distintos cannabinoides, o sea, de las sustancias que vienen de la marihuana, de la planta del cannabis, en nuestro cuerpo, porque tenemos sustancias adentro del cuerpo que se unen a esos receptores en los que hace efecto el cannabis, ¿sí? O sea, tenemos cannabinoides endógenos, así como tenemos opioides endógenos, también tenemos cannabinoides endógenos. Y es un sistema muy complejo que tiene funciones de modulación en un montón de funciones del organismo. El que está en la foto es el doctor Mechulam, que es el que, digamos, un pionero él identificó los cannabinoides en la planta, los fitocannabinoides, cuáles eran los componentes activos, el THC, el cannabinol, y después también investigó mucho en el sistema cannabinoide endógeno. Y entonces, digamos, se sabe que dentro de las muchas funciones que tiene el sistema endocannabinoide está la regulación de la actividad emocional y social, entre otros, ¿sí? También la susceptibilidad a las convulsiones, la regulación del sueño y la vigilia. Además, se vio que en algunas, son evidencias indirectas que sugirieron, ¿sí? Que podría haber alguna relación, que en estos modelos animales de condiciones del espectro autista se veían desbalances en el sistema endocannabinoide, ¿sí? Entonces empecé a investigar si habría alguna relación en estos animales, por lo menos, en estas diferencias en el sistema endocannabinoide y las conductas de aislamiento y de poca sociabilidad, etc. También en varios modelos de animales ocurrió esto, porque hay muchas maneras de generar modelos de animales, y cuando pasa algo en todos, generados como se generen, ¿sí? No importa, no vamos a entrar en esto, pero hay muchas maneras de generar ratitas que puedan simular tener una condición del espectro, y en muchas de ellas se veían diferencias en el sistema endocannabinoide, ¿sí? Otra cosa que se vio es que moduladores del sistema cannabinoide, sustancias que se le dan, remedios que se le dan, y actúan sobre el sistema cannabinoide, producían cambios sobre esas características de condiciones del espectro autista simuladas, digamos, o parecidas en un modelo animal, ¿sí? Entonces, por ejemplo, se le daba, para que tengan una idea, ustedes saben que, bueno, el sistema endocannabinoide funciona
con receptores, con dos tipos de receptores principalmente, pero también muchos otros, y funciona a modo de neurotransmisor, digamos, solo que es retrógrado, pero no importa. El tema es que se une en el receptor y después lo que queda en la hendidura sináptica entre las conexiones es reabsorbido para que no siga funcionando y se destruye. Lo destruye una enzima que se llama hidrolasa de ácidos grasos. Para hacerlo simple, dieron un remedio que no dejaba actuar a esa hidrolasa de ácidos grasos, no dejaba destruir los cannabinoides, y entonces resultó que estos modelos de animales de autismo, mejoraron un montón su sociabilidad por no dejar destruir la anandamida, que es uno de los cannabinoides endógenos. No sé si habrá entendido lo que dije, pero bueno, el concepto es ese. Moduladores, sustancias que cambian el sistema cannabinoide endógeno, produjeron estos animales mejorías. Bueno, todo esto, acá, este es el caso que les decía, ¿sí? El trabajo que les decía, que estudió cómo a través de producir un aumento de la cantidad de anandamida en la sinapsis, entre las neuronas, esto producía mejoría de los síntomas. No solo mejoría, sino que lo que ellos dicen, ahí está, el inhibidor de la hidrolasa de ácidos grasos, que es la que destruye a la anandamida, por ejemplo, produjo directamente que se reviertan los síntomas de autismo en el modelo animal. Esta es la enzima, ¿sí? Esta es la presinapsis, la neurona presináptica, donde actúan los cannabinoides endógenos, ¿sí? Que son todos estos, lo más conocido es la anandamida y el 2-AG, ¿sí? Y después son destruidos, son captados por este transportador y destruidos, y se van otra vez sus componentes al núcleo. Entonces, si se inhibe esto que lo destruye, van a aumentar la disponibilidad, va a haber más, y eso, el resultado que se vio este trabajo fue muy importante, por eso me detengo un poquito, ¿sí? Mejoran las dificultades sociales, no solo mejoran, sino que describe que se revirtió completamente esa dificultad social, ¿sí? Después, otra cosa que también hizo pensar, a esta altura ya la gente estaba teniendo muy en cuenta y utilizando cannabis para condiciones del espectro, pero también sumó a esta relación entre el autismo y el sistema de cannabinoide, que es que se empezaron a medir los niveles en las personas con condiciones del espectro autista de cannabinoides endógenos, y se empezó a encontrar que había de menos, que había niveles más bajos en algunos de los estudios como grupo, ¿sí? No en todas las personas, pero en promedio como grupo había niveles más bajos de cannabinoides endógenos. ¿Sí? Aquí tenemos este estudio de 2018 que muestra cómo los niveles de la anandamida eran más bajos antes de hacer ninguna intervención, ¿sí? Los cannabinoides endógenos más bajos en niños con diagnóstico de condición del espectro autista. Entonces se empezaron a preguntar, ¿no tendrá algo que ver los opioides endógenos y sus niveles, por ejemplo la anandamida, en el desarrollo del autismo, de las condiciones del espectro? ¿Me están escuchando todos? Porque no veo a nadie, temo estar hablando solo. Estamos recontratentos. Perfecto. Es raro porque no veo a nadie. Bueno, de vez en cuando tosan así, sé que no estoy solo. Bueno, muy bien. Y así, no los quiero aburrir. Varios trabajos que mostraron en el Congreso de INSAR del año pasado, mostraron estos niveles descendidos, por ejemplo, de anandamida y 2-AG, que les decía que son los cannabinoides endógenos más conocidos, más abundantes. Lo que hizo, este es el estudio de Adiaran, un investigador que vamos a volver a hablar. 93 personas con una condición del espectro autista, niños y adolescentes, y 93 típicos, más o menos de la misma edad, con las mismas características, y midieron los niveles y dio en 3 de los cannabinoides, se llama palmitoiletanolamina, oligoiletanolamina y anandamida, mostraron niveles más bajos, basales, en las personas, en estos niños con autismo. Entonces acá ya la gente decía, bueno, tienen niveles más bajos. En los animales revierte cuando se aumenta la disponibilidad de los cannabinoides endógenos. Bueno, ¿no será que si le damos cannabinoides exógenos, o sea, cannabinoides que vengan de la planta, por ejemplo, o que sean sintéticos o lo que fuera, no será que a lo mejor las características centrales, las que
traen los desafíos en la sociocomunicación, especialmente, podrían mejorar? Bueno, estos son los resultados del estudio que les decía, de estos 3 endocannabinoides que dieron con niveles más bajos en las personas, en estos niños y adolescentes con autismo. Además dijeron, capaz que hasta se puede utilizar como biomarcador. ¿Qué quiere decir como biomarcador? Para medir eso, para ver si alguien cumple lo que tiene autismo o Asperger. Por supuesto que eso está lejos de tener alguna aplicabilidad. Y así, otros estudios genéticos, anatomopatológicos, que encontraban que resultaba ser que los que tenían diferencias genéticas en sus receptores de cannabinoides en el cerebro también tenían diferencias en cómo reaccionaban a estímulos sociales, también relacionado con el estado de ánimo, con el procesamiento emocional, según las diferencias en estos receptores de cannabinoides endógenos. Todo esto dentro del cuerpo antes de utilizar nada exógeno, ¿sí? Entonces, a partir de todos estos hallazgos, y además que venían estudios paralelos con otros cuadros, ustedes saben que en autismo, si bien no tanto en Asperger, pero también la epilepsia y las alteraciones electrofisiológicas son más frecuentes que en la población general, y en epilepsia se venía estudiando ya en epilepsia refractaria el cannabis medicinal, sobre todo el cannabidiol, ¿sí? Y se había encontrado ya en estos últimos años, sobre todo en algunos síndromes epilépticos como Dravet o Lennox-Gastaut, y en una revisión que salió ahora el año pasado, mostraría mejoras en las convulsiones independientemente del síndrome, de la causa. Además se describían estos efectos de los cannabinoides ansiolíticos, inmunomoduladores, ¿sí? Relacionados con la acción de la oxitocina, no importa, pero digamos, tiene una median la acción de la oxitocina en esta función sociabilizante que tiene la oxitocina. Entonces, a partir de todo esto, perfecto. Dijeron, está justificado probarlo oficialmente en personas con desafíos en la sociocomunicación, la flexibilidad y síntomas asociados a las condiciones del espectro, a ver qué pasa. Hoy por hoy, ¿dónde estamos parados en relación a esto? Hay 4 estudios publicados solamente, más allá de los reportes de casos, ¿sí? Pero 4 trabajos, de los cuales les adelanto para comparar, por eso me detuve al principio a hablarles un poco de las otras moléculas que también se venían estudiando. 4 trabajos, estudios abiertos. ¿Qué quiere decir? Estudios que no tienen grupo control, que no son esto que decíamos aleatorizados, controlados, doble ciego con placebo, ¿sí? Todas estas características que hacen que un estudio sea lo más confiable posible. No hay ninguno de esos, ¿sí? Hay uno terminado pero no publicado, que ahora se los voy a contar. Solo hay 4 estudios, por lo menos de los que pude encontrar, y busqué bastante en este último tiempo, todos de hace poquito, todos son de 2019, 2020, 2018, de específicamente estudios de cannabinoides y condiciones del espectro autista. En relación a Asperger, en la mayoría, ahora que después de hablarlo con Rodolfo y pensar en esta charla, fui a fijarme un poco más en detalle. Solo recordaba que en uno de ellos diferenciaba entre aquellos que tenían autismo y aquellos que tenían Asperger, pero en la mayoría, como ya en estos estudios utilizan los criterios nuevos del DSM-5, no diferencian. Uno se puede fijar las mediciones de coeficiente intelectual como para hacer la diferencia, pero en muchos de ellos no figura tampoco eso, y en los que sí figura no muestra una diferencia, ¿sí? No muestra una diferencia entre los que tienen Asperger o características compatibles con Asperger versus los que tienen características más compatibles con el autismo clásico. No describen que haya una diferencia entre los dos grupos, o sea que el cannabis funciona mejor o peor en alguno de los dos grupos. De manera que podemos por ahora hablar de que lo que se estudia para condiciones del espectro autista en general sería aplicable también para Asperger. Porque les voy a contar qué pasó en un relevamiento que hicimos acá, de 137 casos, ya tenemos 137 cuestionarios online. Pero vamos a estos que son estudios más importantes, si bien no tienen grupo control, como dice ahí abajo, ¿sí? Esto quiere decir que, bueno, entre comillas, entre paréntesis, mejor dicho,
los resultados, pero por supuesto que orientan y, como vamos a ver, justifican largamente que se investigue, Sí, que se investigue más para encontrar más detalles. Por supuesto que el que está escuchando y dice, pero yo estoy utilizando aceite de cannabis o se lo estoy dando a un familiar y anda espectacular, yo no necesito nada de esto, no necesito que venga nadie a decirme. Por supuesto, al que ya le está funcionando, no necesita tal vez estudio de efectividad, por ahí sí de seguridad a largo plazo. Pero bueno, todo el resto y la comunidad médica, que es la que asesora en estas cuestiones, que cuando vienen a preguntar las familias, tiene que tener una respuesta para dar, ¿sí? Tiene que decir, por lo menos, bueno, mira, la probabilidad es esta, lo que se sabe es esto, ¿qué es lo que hacemos, no? Cuando tenemos una consulta, decimos, sabemos esto, esto y esto, y se toma una decisión conjunta. Uno lo que puede hacer es darle la información que hay, confiable, que no tiene que ver solamente con la experiencia personal, sino que tiene que ver con este tipo de estudios que son los que no, digamos, tienen neutralizada la mayoría de las otras cosas que pueden influir en los resultados de la toma de un remedio, y que no se pueden controlar cuando uno está viendo casos particulares, ¿sí? Entonces, este es un trabajo pequeño de 18 niños y adolescentes de entre 6 y 17 años. No diferencia Asperger de autismo clásico en este trabajo. Hay de las dos cosas, aparentemente, por lo que describe, pero no lo describe en detalle. Se le da cannabidiol, ¿sí? Por 6 a 9 meses en cápsulas. En general acá se usan más aceites. Ellos tienen este es un comercial, un producto comercial que utilizaron. Es un estudio brasilero, ¿sí? Y consiguieron la sustancia, las cápsulas estas en Estados Unidos. Utilizaron una dosis promedio, para los que están en el tema, de 4,5 más o menos miligramos kilo día, que así es como se calcula, de CBD, ¿sí? De cannabidiol, que es no les hablé mucho de las moléculas en particular, pero bueno, es el cannabinoide de la planta de la marihuana, que también se utiliza purificado, que no tiene un efecto directo psicotrópico, digamos, no actúa sobre los receptores del cerebro produciendo el efecto de la marihuana recreativo, ¿sí? Sino que tiene efectos ansiolíticos, anticonvulsivantes, sin tener el efecto del tetrahidrocannabinol, que sí es el cannabinoide de la planta que da los efectos recreativos, digamos. Y fíjense, la proporción es casi cannabidiol puro, ¿sí? Es estas cápsulas. Tienen más o menos 75 a 1 de CBD sobre, o sea, 75 partes de cannabidiol por sobre una de tetrahidrocannabinol, prácticamente no tiene. Este trabajito midió los resultados a partir de los reportes de los padres, en unos cuestionarios que iban haciendo mensualmente, que le preguntaban de todo, como decimos nosotros acá. Solo para decirles un poco cómo viene la mano, porque es un poco lo que les pasó a todos más o menos tuvieron resultados similares. En este caso, de los 18, 15 siguieron, 3 dejaron porque no les hizo mal, digamos, tuvieron efectos adversos, que es un 17%, dejaron antes de poder medir los resultados. Y de los demás, un porcentaje importante, 9 de los 15 que quedaron, mostraron mejorías en algo importantes, más del 30% de mejoría, en las convulsiones, en los casos en que tenían convulsiones además de la condición del espectro, en la inquietud e hiperactividad, y en el sueño principalmente, describe este trabajo, y algunos mostraron algunas diferencias menores, mejoras no tan importantes en la comunicación y la interacción social. Y los efectos adversos, como van a ver que en la mayoría, tienen que ver con la somnolencia, el apetito, alteraciones en el sueño y en el apetito, en general más disminución del apetito con el cannabidiol. En este caso describe más aumento e irritabilidad en algunos de los casos. Este es otro estudio de Israel, que ya son 53 niños y adolescentes de entre 4 y 22 años del año pasado, que todos los que les voy a mostrar de Israel, no son tantos, no se asusten, son 3 nomás. La población se seleccionó porque además del diagnóstico de una condición del espectro autista, tenían
irritabilidad muy importante con agresiones o autoagresiones, y en muchos de los casos que no habían respondido ya a los tratamientos clásicos que se utilizan para esas cosas, ¿sí? O sea que en este caso la razón por la que se les daba el aceite de cannabis no eran las características que definen al Asperger y al autismo, sino cosas asociadas como la irritabilidad o la agresividad. Se utilizó en gotas orales, la dosis promedio 90 miligramos al día, con una proporción 20:1 en este caso. Todos los de Israel usan más o menos esta proporción. Cannabidiol versus tetrahidrocannabinol, 20 veces de cannabidiol por cada una de... ¿Ves por qué es importante? La medición de los resultados fue por reporte de los padres telefónico. Pero bueno, los resultados de estos reportes fueron analizados por un equipo independiente, que no es el mismo que está haciendo el trabajo, que por supuesto quiere que le dé muy bien, ¿sí? Y sin darse cuenta podría influir los resultados. Tampoco hay grupo control como en ninguno de los que estén hechos. ¿Qué describe este trabajo? Mejorías en la autoagresión y la agresión, que eran los objetivos, en un porcentaje importante, ¿sí? de los chicos y adolescentes que son. Mejoras también en la hiperactividad, en el sueño y en la ansiedad, que es más o menos lo que se describe en la mayoría, y los efectos adversos otra vez sobre el sueño y el apetito, los más frecuentes, ¿sí? Acá están los tres más frecuentes: disminución o aumento del apetito, y otros menos frecuentes. Este estudio ya es un poco más grande, son 188 personas que entraron al estudio, ¿sí? Pero tampoco es un estudio aleatorizado, controlado, doble ciego, es un seguimiento naturalístico, ¿sí? Por eso dice experiencia de la vida real. El equipo de Mechulam, justamente, que sigue investigando el tema, pero bueno, de esos 188 solo midieron los resultados, resulta ser en 93, ¿sí? Personas de 5 a 20 años, niños y adolescentes. Durante 6 meses tomaron el aceite, también con una proporción 20:1, 30% de cannabidiol por 1,5 de tetrahidrocannabinol. Esta es la dosis promedio, con una toma de 3 veces al día. Acá los cuestionarios son un poquito más estructurados, tampoco tuvo un grupo control, que es lo que le hace un poco más riguroso, y describen mejoras significativas en el 30% globales, ¿sí? Mejoras globales, y moderadas en el 50%. Quiere decir que hay como un 80% que describe mejorías, y estas son las áreas en que más se describen las mejorías en este trabajo. Mejoras en la inquietud, en la agresión y en la agitación, ¿sí? Pero fíjense por qué circulé estos otros, porque en el sueño, en las convulsiones, en la motricidad y en la incontinencia prácticamente desaparecieron, ¿sí? los síntomas en este trabajo, o sea, remitieron. Son pocos los casos, pero la mejora es muy importante. En estos solo mejoraron, y en estos remitieron bastantes casos. Describen también variables como la calidad de vida, que mejoró luego de los 6 meses de manera muy considerable, las habilidades de la vida diaria, el sueño y la concentración. En cuanto a efectos adversos, bueno, en principio abandonaron el 13%, parece que en el anterior el 17% había abandonado, quiere decir que en esos casos se sospecha o que no funcionó, o que dio algún efecto molesto. Y de los que se quedaron, un cuarto tuvieron efectos adversos, ¿sí? O sea que no es tan infrecuente, si bien son leves y en general se describen como tolerables, sobre todo los del cannabidiol, ¿sí? Que es bueno, al utilizarse en epilepsia con mucha frecuencia, porque es más accesible cuando hay epilepsia refractaria importarlo y conseguirlo, se describe con más claridad los efectos adversos, y en general los del cannabidiol son bastante leves y tolerables. Y este estudio retrospectivo, el último, pero solo se los digo más rápido porque es bastante parecido. Este es Adi Aran, el investigador que hizo el único doble ciego, que todavía no lo publica. Un estudio retrospectivo de 60 niños con autismo y conductas agresivas, como les decía, todos estos de 5 a 18 años. Fíjense que aquí 77% tenían discapacidad intelectual asociada, quiere decir que 23% no la tenían y serían compatibles con un diagnóstico de Asperger. Se usó más o menos la misma proporción que veníamos diciendo en Israel, de 20:1.
en cannabidiol, tetrahidrocannabinol, por 7 a 13 meses. Se midieron los resultados con diferentes escalas, y luego de 7 a 13 meses se encontró en 2/3 de los casos mejoras significativas en la regulación, en la irritabilidad y la conducta disruptiva. El 21% no mejoraron, 6 empeoraron. O sea que, en definitiva, un 34% mejoría importante y un 28% de ellos muy importante mejoría en la conducta. Pero en este trabajo no vieron diferencias en las características definitorias de Asperger o autismo. También se describen mejorías en la ansiedad, en la comunicación, ¿sí?, en un porcentaje menor, y lo que se vio, lo que él describe, que después lo confirma ahora cuando adelantó algunas cosas del estudio grande que hizo doble ciego, es que los varones mejoraron un poco más que las niñas y mujeres con este aceite, y que las personas que tenían el autismo asociado a un síndrome genético también mejoraron menos, lo cual volvió a confirmar en el último estudio. Bueno, esto es lo que les decía, mejor respuesta en varones y sin cuadros genéticos conocidos. Y esa Diana. 50, la mitad, describe en la mitad algún efecto adverso, ¿sí?, alteraciones en el sueño, en general, inquietud, ansiedad, pérdida de apetito, y él lo que hacía era ir subiendo el nivel de tetrahidrocannabinol, de THC, si no funcionaba con esa proporción 20:1 del cannabidiol tetrahidrocannabinol. El tetrahidrocannabinol está más asociado con la posibilidad de producir síntomas psicóticos, y es lo que pasó con una niña en este trabajo que él la describe, que necesitó antipsicóticos para mejorar. Y los efectos adversos que describe, trastornos del sueño, inquietud, nervios, pérdida de apetito, en ese rango. Bueno, y para cerrar, digamos, lo que es los estudios, que todavía sobreviven, este es Adiaran, que lo conocimos allí, una vez que vino acá en 2017 y nos está ayudando ahora a planificar un estudio acá. Este es el doble ciego que hizo el año pasado, que por alguna razón no lo termina de publicar, pero son 150 personas. ¿Qué es lo que lo caracteriza? Lo que la caracteriza, a diferencia de los otros, es que es doble ciego, digamos. Quiere decir un estudio controlado, randomizado, con un grupo control que recibe un aceite con el mismo olor, el mismo gusto, estudiado por expertos, digamos, para que no se note la diferencia. Tampoco el que lo da, el médico que lo da, sabe si le está dando el aceite con cannabidiol o no, o le está dando el que no tiene nada. Entonces eso es lo que lo hace diferente, lo que lo hace doble ciego, ¿sí?, que es lo que hace que sus resultados sean más confiables. Y además porque tiene 3 ramas este trabajo. Como hay cierta polémica, todos los que están en el tema lo saben, en relación a si es mejor el extracto por el famoso efecto séquito, ¿sí?, o entourage, es mejor el extracto completo de planta, o si es lo mismo o es mejor el cannabidiol y tetrahidrocannabinol purificados o sintéticos. ¿Sí? En este caso hizo 2 ramas, una de placebo, que no tiene nada, solo el sabor. El otro tiene el extracto de la planta completa con los flavonoides, los terpenoides y todos los otros cannabinoides. Y el otro directamente CBD puro y THC puro a niveles de proporción 20:1, sin ninguna de las otras efectos, como para ver si realmente se confirmaba que toda la planta completa tenía más resultados. Bueno, así que este es el estudio grande, estamos esperando hace tiempo que lo publique. No lo publicó, pero adelantó algunas cosas en el Congreso, y ahora sacó un paper de revisión que también adelantó algunas cosas, pero todavía no salió todo el estudio. Midieron también un montón de cambios posibles, y además le dio el aceite durante 12 semanas, después hicieron un periodo de lavado, digamos, de no dárselo, de un mes, y después dieron otras 12 semanas, pero cruzando. Los que le habían dado en la planta le dieron el purificado, y los que te daban placebo recibieron otra cosa, como para, en fin, cuestiones metodológicas. Utilizaron también medidas objetivas, ninguna dio demasiado contundente, así que no me detengo mucho. ¿Qué describe en el adelanto que hizo de estos resultados, que es el estudio más confiable? Describe una mejoría en la conducta mayor que el placebo, ¿sí?, en la irritabilidad, la agresividad, que era por lo que entraba en el estudio y el objetivo primario por el que se lo daban. Pero también describe
una mejoría en la sociabilidad mayor que el placebo, no tan importante como la mejora en la conducta. Así que eso es lo que sabemos por ahora. La dosis que se usó es en promedio 5,5 miligramos kilo día, los que están en tema. Y los efectos adversos que también adelantó tienen que ver con más o menos parecidos a los otros, sobre el apetito, sobre el sueño. También, como ya les había adelantado, vio que los que tenían, los varones mejoraron mejor que las niñas y mujeres, y los que tenían autismo idiopático, o sea, sin una causa, sin un síndrome genético asociado o una causa conocida, respondieron mejor que los que... Otros estudios en curso, digamos, ya estaría por también con otro cannabinoide que se llama cannabidivarin, pero bueno, el de Eric, el de Adi Aran es el que estamos esperando la publicación completa para ver cómo funciona. En un estudio doble ciego contra placebo. Y acá lo que hicimos es un relevamiento online. Mandamos por ahí algunos de los que están escuchando lo completó, un plomo, un cuestionario le mandamos online en un formulario Drive de más o menos 250 preguntas que tenían que ver con qué pasa acá en Argentina con el uso del cannabis en autismo y Asperger. Entonces le preguntamos estaría bueno, a lo mejor, qué fórmula usan, qué dosis, lo que pasa para qué, con qué objetivo y por supuesto qué notaron. Esto no tiene rigurosidad científica, solo para relevar un poco cómo estaba la situación, qué efectos adversos aparecían. Ya hay unos 137, creo, cuestionarios completos, de los cuales saco estos números que les voy a contar muy brevemente, porque como esto tiene menos peso, pero es local, ¿sí? Es más o menos lo que está pasando acá. Fíjense lo que respondieron en relación a el tipo de aceite que utilizan, qué tiene, ¿sí? Qué proporción cannabidiol, tetrahidrocannabinol. Bueno, y es muy variado, como ven, muy variado. Un porcentaje bastante importante no sabe, ¿sí? 24% no sabe qué es lo que tiene el aceite que está tomando, y los otros es muy variado, muchos 1 a 1, no tienen esto de un porcentaje mucho más alto de cannabidiol. Las dosis son también variadísimas en las respuestas que tuvimos, de 2 gotas, 1 gota, hasta 100 gotas. Esto les quería comentar, los que no estaban al tanto, el año pasado sacó ustedes saben que es algo recomendable, que es, digamos, siempre recomendamos, es que los que están haciendo algún tratamiento con aceite de cannabis, que no sea uno que venga envasado legalmente, que haya pasado por bromatología, digamos, por los controles dentro de los países de donde venga, ¿sí? Y que asegure que lo que dice en la etiqueta es lo que tiene en cuanto a dosis, en cuanto a concentración y proporción de THC, CBD y los demás cannabinoides. Eso es muy importante para saber qué está tomando. Los que los que lo consiguen de manera artesanal o por autocultivo o como fuera, es importante que lo manden a medir, ¿sí? Que lo manden a medir para saber qué cannabinoides tiene, en qué dosis, y de paso ver que no está, si no es, digamos, alguien que no es autocultivo o alguien conocido, ver que no esté disuelto con solventes tóxicos o no tenga cosas de contaminación infecciosa, musgos, bacterias, etcétera, ¿no? Pero se puede mandar, hay varios lugares, pues si quieren les paso los datos para que lo tengan en la liga, de dónde se pueden mandar a medir los aceites para ver qué tienen. Pero les quería comentar esto que se hizo el año pasado en la Universidad de Rosario, que es uno de los lugares donde tienen el cromatógrafo para medir qué cannabinoides tienen los aceites, qué dosis y qué concentración y qué proporción. Y lo que encontraron es que un gran porcentaje, creo que dice el 70% de los aceites que llevó la gente a medir a ver qué tenían niveles indetectables de cannabinoides. ¿Qué quiere decir? Que era aceite de oliva solo. Claro. ¿Sí? Básicamente, o con niveles que no eran detectables, quiere decir que tampoco se espera que tengan ningún efecto. Un porcentaje muy grande. Y de los que sí tenían niveles detectables, un porcentaje grande, tipo la mitad, de ese 30% que sí tenía, ellos describen que no tenía lo que decía la etiqueta o lo que le dijeron a la persona que tenía. Por eso es importante medirlo. No es muchas veces mala fe, muchas veces es que las plantas es muy difícil estabilizar la proporción y el porcentaje
y la concentración con, Por eso te decía que necesitas por un más que sea la laboratorio, misma ¿viste? planta o una hija, etcétera. Una gran mayoría tomaban algún psicofármaco, ¿sí? De los que toman asociados, lo cual es importante decirle al médico tratante que cuando están consumiendo aceite, si están tomando algún psicofármaco, porque hay interacciones, todavía no está clarísimo cuáles son las implicancias clínicas, pero por el mecanismo de acción, sobre todo las interacciones a nivel del hígado, donde se metabolizan Ahí es el los quilombo. remedios, muchos de los remedios, hay interacciones, entonces conviene saberlo, no importa el detalle. Sí se sabe que con ácido, por la experiencia en epilepsia, que con el ácido valproico, por ejemplo, es importante controlar las enzimas hepáticas, porque puede haber ese nivel Sí, de interacción, jodido. efectos importantes, y también con las benzodiazepinas, que también se usan en epilepsia, sobre todo el clobazam, que tienen efectos de potenciarse y pueden dar somnolencia. Entonces, bueno, importante hablarlo con el médico. Hola, Sí, sí. ¿quieren preguntar algo? No, Ya voy, no, no, todavía no, estamos escuchando, Sebastián, ya voy terminando, ¿eh? cuando quieras. Este, bueno, entonces, bueno, esto en relación a los efectos adversos, nada, que es importante, digamos, en términos teóricos hay muchas interacciones posibles, que es lo que pasa porque se metabolizan por la misma enzima, por una que es inhibida por el otro, pero lo importante es después ver en la realidad cuáles tienen trascendencia clínica. Eso se sabe para los casos que les dije, pero habría que ver que estudiarlo un poco más es una de las cosas que también falta saber. Y en efecto adversos nos dio bastante parecido también a lo que describía en los otros trabajos, ¿sí? Alteraciones en el sueño, en el apetito. 40% no tuvieron ningún efecto adverso, el resto describen alguno. En este relevamiento, que por supuesto es algo muy para tomar también con pinzas, porque no tiene mucha rigurosidad, es un reporte online, eh, describen una mejoría en general, ¿sí? Independientemente de qué cosa en particular, de más de la mitad de los casos, que es bastante parecido a lo que venían diciendo. Sobre todo describen mejorías en atención, concentración, inquietud, irritabilidad, berrinches y en el sueño. Creo que tengo algo más. Bueno, nada, saben, no tengo que decirles a los que están en tema lo difícil de conseguirlo, ¿sí? Por diferentes razones, clínicos, porque digamos, la gente es poca la que lo indica, hasta tanto hay estudios Sí, que analicen la eficacia, la seguridad y además que se pueda ahora cuando medir termine, déjame hacer los componentes, te las paso a vos. concentraciones, etcétera, el precio y cuestiones legales. Recordemos que todavía las restricciones legales son importantes, es difícil investigar, además de los costos, por esas restricciones legales. Y bueno, y algunos de los efectos que del cuestionario te preguntamos como 200 cosas, pero se describen más o menos lo que decíamos en los otros trabajos, mejoras en la atención y la concentración, en la respuesta a la sonrisa, en este caso de esta pregunta, la coordinación, el trabajo escolar o en el set, la inquietud, mejoras del 43% de los casos en los berrinches. Y bueno, y este es el trabajo que planeamos hacer. Vamos a ver un estudio doble ciego bien hecho acá en Argentina, Qué bueno que es sería. costoso, Ahí difícil, está pero Sebastián para el viernes. tenemos ganas de hacerlo con la ayuda de Adiaran y bueno, hay muchos colaboradores locales, ojalá que podamos. Piensen que hoy por hoy, eh, más o menos por las estadísticas que hay en los trabajos, en lo que es conductas agresivas y reacciones impulsivas y reacciones catastróficas en el sentido de explotar, que es por ahí lo que es más urgente de mejorar cuando está ocurriendo, porque puede traer consecuencias importantes. Hay un porcentaje muy grande que no responde a las técnicas, digamos, habituales que se utilizan o a los remedios habituales. Entonces, claro, si tenés un niño, un adolescente que tiene conductas muy agresivas, obviamente, y no responde a las sugerencias habituales, y bueno, vas a recurrir, obviamente, a cosas experimentales, ¿sí? Entonces eso es una de las grandes fuentes
de utilización de los cannabinoides, como veíamos en los estudios israelíes. ¿Sí? Y después hay gente que prefiere intentar directamente aceite de cannabis antes de probar otras cosas. Y bueno, es importante acompañar siempre en esas decisiones. Uno lo que tiene la obligación es de decir lo que se sabe, mantenerse actualizado, y, y brindar la información. Y después, bueno, con la decisión de cada familia, ¿no? En definitiva, o es conjunta. Bueno, cuestión que eventualmente va a ser importante alguna regulación en relación a, aunque digamos, por más que se permita la investigación y la utilización, que ya está permitida en el caso de la epilepsia refractaria, importante, bueno, ver, asegurarse de la calidad, de que no tenga cosas tóxicas, de que tenga las dosis que dice tener, pero además que se permita investigar más en detalle para que se pueda saber a qué subgrupos de personas, como decíamos con las otras moléculas en estudio, ¿no? Es difícil que se encuentre algo que sirva para todas las personas con Asperger o con autismo y ayude a mejorar a todo el mundo. Entonces habría que ver en qué áreas se busca la mejoría y en qué áreas está probado que puede dar mejoría, en cuáles personas, con qué perfil, qué estudios previos pueden ayudar, cómo se define la dosis, el tiempo de administración, que todo se hace de manera bastante artesanal, y el perfil de seguridad, por supuesto, a mediano y largo plazo. Así que bueno, esto es un poquito más lo que veníamos diciendo. Dejamos así, a ver si hay preguntas. Podemos ir hacia donde a ustedes les interese. Bueno, la verdad, Sebastián, me quedé impresionado por tanta información que nos brindás, que tenés. Eh, Hay muchísimas conclusiones, creo, para sacar, eh, pero creo que en general, ojo, por lo que a mí me pareció, y ahora abrimos el tema de las preguntas, eh, para que vos las puedas responder, vos sos muchísimo más cauteloso de lo que puedo ser yo. Eh, lo que noto es que en la mayoría de los estudios no hay algo muy marcado en mejorías para el síndrome de Asperger. Y con esto me refiero al puro síndrome de Asperger, no a las comorbilidades, que ahí sí noté el tema de mejorías, pero no respecto a la sociabilización, aunque sí vi mejorías en algunos estudios sobre comunicación, con lo cual indirectamente está mejorando la socialización. Pero en general, por lo que vos mostraste, no había casos directos de, de mejorías a nivel social, que sería la parte fundamental, me parece a mí, respecto de lo que pueda llegar a estar afectado en las conductas de una persona con esta condición Asperger, ¿no? Pero bueno, esa fue mi conclusión así muy general, y solamente para dar el pie para que las demás personas que quieran consultar, a los que nos están viendo por YouTube, les pido mil disculpas, mi falta de experiencia hizo que no pudiera habilitar el chat. Recién, que ahora creo que está conectada por ahí, Lili Muñoz, me explicó que, claro, yo no me di cuenta y habilité para todo público, incluyendo niños. Cuando habilitas para todo público, incluyendo niños, no te permite el chat. Eso no lo sabía. Así que para el próximo jueves, que vamos a estar haciendo algo parecido con el doctor Tony Atwood, a los que llegaron un poquito después, les avisamos que el jueves, a partir de las 19 horas, vamos a estar en directo haciendo una entrevista al doctor Tony Atwood vía Embajada de Australia. Bueno, a partir de ahora vamos a abrir un espacio de preguntas. Algunas de ellas ya están escritas por el chat. Esas las va a leer Mere ahora. Y después vayan pensando alguna preguntita. Por favor, que no sean muy largas. Y traten de que no sea más de una por cada persona. Así todos pueden participar.
y lo más brevemente posible podemos liberar a Sebastián. Así que, bueno, abrimos. Mere, ¿querés leer alguna consulta? Hola Sebastián, che, un gusto escucharte, loco. La verdad que una maravilla. Anoté un montón de cosas y voy a profundizar porque se me volvió un interés restringido. No te veo, vos sos No, 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 estoy con el logo de la liga. la Bueno, naranja. primera pregunta. Pregunta a Richard. Si pueden crear síntomas Asperger y autistas en ratas, ¿lo pueden generar en humanos entonces? Eh, sí, digamos, supuestamente se podría, sí, lo que pasa es que nadie indudablemente va a hacer semejante intento. Este, pero sí, son modelos, digamos, son modelos en los cuales se sirven para ver algunas similitudes y a partir de eso investigar algunas vías, algunas respuestas. Indudablemente hay cosas de las personas, características de Asperger, de autismo de las personas que son muy difíciles de simular en modelos de animales. Pero sí, digamos, supuestamente se podría afectar porque se conocen las vías relacionadas con todas estas áreas, ¿no? Con la fluidez y la modulación en la comunicación, en la sociabilidad, estas sustancias de las que hablábamos, ¿no? Estos mediadores de los que hablábamos que están relacionados con la forma de relacionarse, la forma de interactuar. Pero bueno, nada, no es algo que espero que nadie tenga pensado hacer. Ok. Dice Mirta Morales, mi hijo de 10 años tiene autismo y comencé a darle cannabis alto en CBD en agosto del 2017. Comenzó a tener juego simbólico en horas, comenzó a hablar en muy poquito tiempo. Es muy real y verdadero todo lo que dice el Señor, que sos vos. Está. Sí, describe muchas de las familias mejorías muy impresionantes. También hay familias que no describen ninguna mejoría y familias que describen efectos adversos. Pero hay muchas, como describía, se me fue el nombre que lo traté de anotar para no olvidarme. Como describe, bueno, esta persona en relación a su familiar. Lo interesante, bueno, es poder conocer específicamente antes de intentarlo, digamos, que en qué personas podrían dar, para qué características, para qué síntomas, y eso es todavía lo que queda por definir y queda por investigar. En los que ya les está funcionando y ven una mejora indudable en determinadas áreas, bueno, no necesitan, pero sí aquellos que tienen que tomar la decisión de si utilizarlo como una alternativa o no. Cuanto más información tengan de cuáles son las probabilidades de que responda en algún área que yo estoy interesado en que las cosas cambien, cuál es el riesgo, cuál es la probabilidad de beneficio. Pero tal cual, digamos, muchas familias describen mejoras muy importantes. Genial. Esta es una pregunta que le hago yo. Si una persona elige cultivar una planta de una cepa con mucho CBD y poco THC y prepara su aceite, ¿no es más holístico, ya que trabaja en el cuidado de la planta para su propia recuperación? Sí, bueno, por eso tiene que ver ya con las creencias y los valores de cada familia, que sea ese o sea otro, hay que respetar y acompañar. Yo, digamos, no, como médico no le voy a ir a decir a alguien cómo tiene digamos, a qué cosa tiene que darle más importancia o más relevancia. Ya te digo, la función nuestra es contar lo que hay de información, también compartir nuestra experiencia, de lo que nos cuentan las familias, pero bueno, también la información en la investigación y después, digamos, las creencias y valores de cada familia tendrán mucho que ver, como lo tienen siempre en la decisión conjunta del camino terapéutico a seguir, ¿no? Gracias. El doctor iba a mostrar una placa, dice Alejandro García. El doctor iba a mostrar una placa con interacción con medicamentos y la pasó de largo muy rápido. Sí, te lo resumo. Digamos, perdón, terminó la leer, sí. ¿Terminó la pregunta ahí?
Sí, dice que a él le interesaba tomar nota de esto y pudo leer solamente una palabra, Favires o algo así, y nada más. Está bien. Ahora, si quieren, la vuelvo a poner. Una O sea, cosita, no, una cosita para que todos sepan. Este video va a quedar subido en YouTube, en el canal de la Liga Asperger 7, así que los que quieran rever cualquier parte de este video, lo paran en el momento oportuno y ahí tienen todas las especificaciones. Igualmente, Sebastián, si querés mostrarla nuevamente esa pantalla, ningún problema. les digo por qué pasé rápido algunas cosas. Digamos, una cosa es las interacciones entre fármacos tienen, entre diferentes sustancias en el cuerpo, pueden tener muchos niveles de interacción, ¿sí? Y muchas de estas cosas son teóricas. O sea, vos sabés, bueno, si esta enzima del hígado es la que destruye o metaboliza a este remedio para que no actúe más, y esta otra sustancia no deja actuar a esa enzima hepática, la inhibe, y vas a sospechar que la primera va a tardar más en eliminarse y entonces va a tener más efecto, va a llegar a niveles tóxicos o va a tener efectos adversos. Y eso es un poco la interacción a nivel de los citocromos hepáticos. Ahora, estas cosas son teóricas. Después, no siempre eso se refleja en un efecto verdadero en la interacción, ¿sí? Entonces, por eso lo pasé, digamos, en un cuadrito que te mostraba, bueno, esta sustancia inhibiría tal citocromo hepático, entonces es posible que con el tetrahidrocannabinol tenga tales efectos. Ahora, eso, como también las mismas sustancias se metabolizan por distintas isoenzimas, por distintas moléculas, a lo mejor eso no tiene importancia. Entonces, la verdad es que ponerse a ver todo ese cuadro con tanta complejidad, cuando no tiene trascendencia clínica por ahora que se conozca. Lo que sí se sabe es esto que les decía, más que interacción con antiepilépticos, porque es lo que está más estudiado, que hay que, digamos, estar atentos. Si se utiliza ácido valproico como antiepiléptico, y eso se los puede decir más, es un neurólogo, pero con el cannabidiol podría, digamos, tener interacciones a nivel hepático, y lo mismo las benzodiazepinas, como por ejemplo me salía la marca, bueno, el Clobazam, que también pueden potenciarse los efectos y los efectos adversos, ¿sí? Esos son los que son más claros. Pero después hay muchos otros posibles que no están claros, por eso hace falta investigar. Bueno, bárbaro. Dice aquí presente, cultivando esperanzas tigre y TGD Padres Tigres Tía, luchando por el cannabis legal para todos. Bueno, me parece muy bien. Jessica Díaz Noriega dice, tomo fluoxetina, noté mejorías en la ansiedad y la depresión en un primer momento, pero luego bajé de peso. Tengo pensamientos suicidas recurrentes, no me concentro, duermo poco. Me gustaría probar aceite de cannabis. Soy de Santiago del Estero y pregunta por un lugar confiable. Yo sé que no podemos pasar un lugar confiable, pero más o menos podríamos tirar alguna punta, ¿no? Yo diría que, digamos, en principio hable con el equipo tratante, con su psiquiatra, con el médico que lo esté tratando, a ver si lo puede asesorar con el tema. Y después, bueno, están las asociaciones de familiares, que siempre son, digamos, las que hacen mover estas cosas y las que manejan mucha información. O sea que esa es también otra fuente a la que puede recurrir para ver si le dan alguna sugerencia o en ese sentido. Silvia Guglielmi, una genia, pregunta, en el cuestionario preguntaron si el aceite estaba indicado por un profesional o si los padres lo habían decidido usar por consejo de otros padres. Sí, no exactamente, pero sí preguntamos si estaban con seguimiento médico. Si habían tenido un seguimiento médico en los últimos 6 meses, creo que preguntamos, después me fijo bien. Y un porcentaje bastante importante, cerca del 70%, había tenido controles médicos en los últimos 6 meses. No preguntamos tan específicamente, hicimos un montón de preguntas, o sea que, bueno, siempre hay más para preguntar, pero es buena la que vos decís. Si la decisión fue, digamos, sería una buena pregunta para haber hecho, si fue una decisión, digamos, contra la sugerencia médica, por sugerencia médica o sin avisarle al médico. No hubiera sido un buen dato para conocernos. De esa forma no lo preguntamos, pero está bueno para la próxima. Total.
Dice Ramiro Novoa si se podría publicar lugares donde confirmen el porcentaje de cannabidiol. Dice de que escribe desde San Luis Capital. Pero a grandes rasgos, la Universidad de La Plata, la Universidad de Buenos Aires Bioquímica, en el 7º piso, pero están publicados, digamos, los teléfonos donde tienen que llamar. No sé ahora con la pandemia cómo estará exactamente la frecuencia de recepción de muestras, pero se puede hacer, es anónimo, digamos, nadie se va a fijar. Llevan el frasquito, le sacan algunas gotas y hacen la medición y le pueden decir cuánto tiene de tetrahidrocannabinol, cuánto de cannabidiol, qué concentración, y en algunos lugares, como en la UBA, le pueden también decir que no esté contaminada la muestra. Así que es muy recomendable hacerlo, tiene un costo, ahora no les quiero mentir porque ya hace tiempo que no me dicen cuánto están cobrando, pero alrededor de 1.000 y pico de pesos cobraban en la UBA, en Rosario, en La Plata entre 1.000 y 2.000 también, y ahora estoy seguro que muchos otros lugares lo están haciendo. Después, si quieren, yo le mando a Rodolfo los lugares de universitarios donde tienen cromatógrafos para medir. Si se pueden publicar, los publicamos directamente ahí en un lugar en la página de la liga para que todos tengan acceso. Creo Sí, que sí, son todos lugares públicos, así que todas las sí, sí, universidades. buenísimo. Sí, sí. Pregunta Consuelo de Padilla porque no pudo escuchar todo, si queda grabada, sí queda grabada en YouTube, así que la vas a poder escuchar nuevamente. Yo la voy a volver a escuchar porque quiero tomar nota de un montón de data que me perdí. Pregunta Gabriela Zurita, mi hijo es Asperger y con mi esposo sospechamos que él también. ¿Me pasan el contacto, por favor? El contacto de... ¿quién? El contacto del doc. Bueno, cualquier cosa te lo pasamos. Rodrigo B. pregunta, quiero preguntar algo referente a los solventes que mencionó el doctor, que le pueden poner al aceite. Me pasó algo raro con esto. Si puedo formular yo mismo la pregunta, sería más fácil. Rodri, ¿querés hablar? Sí, dale, gracias, Mere. ¿Qué tal, Sebastián? Hola. ¿Cómo estás? Escúchame, ¿sabés qué? Bueno, yo vivo en Bariloche y antes que empiece la pandemia, en Bolsón, en la feria de Bolsón, vendían aceite que a mí la verdad no me pareció muy serio, sinceramente, que lo vendan en la feria. Pero bueno, lo compré, me tomé como medio frasquito, como me habían indicado. Nunca vi que me hiciera nada, sinceramente no vi que funcionara para nada. Y un día quedó acostado, de vez de quedar paradito el frasquito, quedó acostado, ¿sí? Y tiempo más tarde, yo había dejado de tomarlo, vi que cuando lo fui a tomar, la goma del gotero, la parte de arriba, se estaba como desintegrando. Y estaba como la goma como si fuese como una especie de, no sé cómo explicarlo, como líquida. Y eso se estaba pasando para dentro del frasco, bueno, obviamente lo tiré. Entonces, como escuché que decías que les ponían solventes a las cosas, a este tipo de cosas, bueno, ¿qué es lo que me estuve tomando? Su mail, seguramente. Claro. Sí, o sea, bueno, está bueno lo que decís, porque bueno, también son experiencias de la gente. Por ahí los cuestionarios tiene más entusiasmo llenarlo a alguien que le fue bien, pero hay mucha gente sí que no le hizo nada, y fíjate lo que pasó en las mediciones en Rosario el año pasado, que dieron que un porcentaje grande no tenía nada. Claro. ¿Sí? Entonces, mucho más grave es lo que vos decís, que no solo que no tenga nada de lo más barato que te puede salir y que no que tenga algo tóxico. A esto que describí no tengo idea, pero que puede ser. Pero te diría que por eso es importante siempre que puedan mandar a medir los componentes. Gracias. Sebastián, yo no sé si actualmente pues, me hizo referencia la persona recién que pidió tu contacto. Me gustaría, bueno, vos sos psiquiatra infanto-juvenil, sé que atendés adultos. Si estás tomando casos nuevos, te pediría si podés dejar algún tipo de contacto, no sé, un mail o algo, o que podamos publicar, o que lo dejes en el chat, como para la gente que está participando ahora, ya sea para diagnosticar o para tratamiento.
Esto te lo pido porque recién pidieron tu contacto y seguramente nos van a bombardear pidiéndonos y yo no sé qué contacto tuyo dar o si realmente querés brindar tu contacto. Si no, por supuesto que está totalmente reservado, ¿no? Sí, no, hoy por hoy, digamos, no estoy con mucha disponibilidad, estoy un poco tapado de trabajo, pero pueden escribir a Panacea, secretaria@panacea.org y para pedir videoconsultas, lo que decía ya se puede hacer con algunos de los ¿Lo podés profesionales escribir de Panacea. en el chat? ¿Me podés repetir así Mere lo escribe en el chat? Yo no Sí, uso el chat, discúlpenme porque si no se achica la pantalla para transmitir en YouTube. Así que Mere lo escribe. Si podés repetir el mail. cómo no, secretaria@panaacea, como en cordobés, la doble A la segunda, panaacea.org. ¿Sí? Y si no, entran a la página, que es www.panaacea.org, y ahí escriben al info de la página y también es lo mismo. También pueden decir, bueno, que le interesa una videoconsulta orientativa con alguno de los temas. Y Y ahí mismo pueden pedir directamente con vos o en el caso de que vos estés con mucho trabajo puede atenderlo algún otro profesional de Panacea. sí, depende un poco de la disponibilidad, Perfecto. pero sí puede ser que le toque con otro que también está en tema. Bueno, muchas gracias Sebastián. No sé si hay todavía, Mere, alguna consulta más o si alguien quiere hacer alguna consulta directamente así como le hizo Rodrigo. Consuelo Padilla, perdón, escribe: mi hija toma clobazam, lamotrigina, brivaracetam bueno, no sé, para las convulsiones y no están controladas. Ahora se sumó Iracem para la ansiedad y le gustaría probar el aceite. Le tenemos algo para decir. Yo te diría que lo primero que tiene que hacer es hablar con el neurólogo que está manejando el tratamiento de la epilepsia. Yo no soy epileptólogo, no soy experto en epilepsia, así que creo que sería importantísimo poder hablar con el neurólogo que lo está manejando. Que hoy por hoy en neurología está, digamos, como ya es legal, recetar para epilepsia refractaria cannabidiol o aceite de cannabis. Si está indicado no va a tener, sospecho yo, problema en indicarlo porque lo puede recetar y conseguir, importar. Perfecto. Gabriela Zurita dice: un mail para contactar a alguien que nos oriente para un adulto con sospecha de Asperger. Allá abajo puse a Panacea y voy a poner ahora un link de la liga, por las dudas si querés comunicarte con nosotros también. Silvia Copani dice: buenas tardes, una amiga que está viendo por YouTube, Alicia, me manda una pregunta. ¿Usted trabaja con cannabis y vio algo bueno en la gente Asperger? Porque a su hija le hizo mal, ¿y qué variedad usa usted y cómo las elige? Sí, no, yo no indico ninguna variedad. Yo lo que hago es, si la persona pregunta sobre el tema, les explico esto que les expliqué a ustedes. Si consulta por alguna característica en particular que quiere mejorar, le cuento cuáles son las opciones que hay para abordar eso. Y en el caso de que la persona en general ya vienen con cannabis, yo lo que les sugiero solamente es esto que les decía a ustedes, que traten de mandarlo a medir si no es algo que viene ya controlado por algún estado en cuanto a qué tiene y cómo está preparado. En ese caso, mandarlo a medir para saber qué tiene, y eso es lo que, digamos, yo hago cuando alguien consulta por el tema, acompañar. Pero no es que yo doy algún aceite en particular, ni que yo lo indico. Yo lo que hago es, en los casos en que me consulten, le doy la información, y en los casos en que me pregunten, lo que le digo es, sabemos que no hay una circulación legal fuera de la epilepsia refractaria en Argentina, o sea que la gente lo consigue de distintas maneras, que yo no tengo ninguna relación, digamos, o sea que en general los consiguen por su cuenta, yo no tengo manera de hacerlo, y cuando lo hacen, lo que les recomiendo es esto, midan qué es lo que tienen, para saber qué está tomando, y háganlo con el control de un médico, si no soy yo,
porque ya tiene otro médico que lo sigue, y háganlo con un seguimiento médico. Yo leo todo. Mariana Pérez dice, compramos semillas que tienen 18-22% de THC, que significa que tienen un 80% de CBD. Preparan aceite en casa, son 4 con diagnóstico Asperger y toman el aceite con muy buenos resultados. Está bien. Sí, por eso hay muchas familias que describen como de la persona que habló antes, que no le hizo nada o que le causó más efectos molestos que positivos, y gente que describe buenos resultados. Por eso, bueno, lo que hace falta es hacer investigaciones más grandes, que es lo que estamos intentando, para ver, bueno, en quiénes, cómo prever, a quién puede ayudar, en qué aspectos puede ayudarlo. Y bueno, y por supuesto que se pueda conseguir que sea accesible para todos algún aceite que sea de calidad y que cumpla con las características de las que se vean en los estudios que terminan dando buenos resultados. Pero bueno, sabemos, como decíamos al principio de todo, ninguna de estas moléculas que se están estudiando probablemente encuentre efectos positivos en todos, ni efectos positivos en todas las áreas. Habría que investigar más para terminar de ver cuánto funciona, en qué subgrupos funciona, para qué síntomas funciona, qué dosis o qué concentración, por cuánto tiempo. Todas esas cosas todavía estamos muy verdes, salvo, bueno, lo que se conoce artesanalmente, que cada uno tiene su librito en eso. Pero estaría bueno tener números rigurosos para poder contestar con más claridad esas preguntas. Permiso. Sí. Era una pregunta. Compramos semillas que tienen 18-22% de THC. ¿Significa que tiene un 80% de CBD? Sí, probablemente. En general también hay otras sustancias, otros cannabinoides en las preparaciones y otras sustancias. Pero sí, en general lo que te dicen es la proporción, la relación entre uno y otro. Pero no necesariamente, o sea, por eso, te tiene que decir las dos cosas. Si hay CBD, cuánto porcentaje tiene de CBD, y si hay THC, cuánto de THC. Si solo te dice THC, y no lo sé, puede no tener CBD. Porque ya te digo, no son las únicas dos cosas que tiene. ¿Sí? Impresionante. Pero te recomiendo mandarlo a medir, si tenés la posibilidad, a alguno de los lugares, que ahora hay muchos más que yo por ahí no estoy al tanto en todas las provincias donde se puede hacer, pero sé seguro que en Rosario, La Plata, el Capital, tenés estos lugares. Bueno, no hay más preguntas. Te comprometo, Sebastián, a que nos mandes teléfonos por lo menos para llevar las muestras. Sí, eso se lo mando ya a Rodolfo. Le mando por lo menos estos 3 lugares que yo tengo la certeza de que por lo menos pre-pandemia no había problemas, se hacía el trámite con bastante facilidad. Ahora alguien fue, bueno, todavía no recogí las versiones de aquellos que intentaron hacer los análisis ahora, pero les paso los datos y pueden llamar por teléfono y preguntar. Excelente, Sebastián. Bueno, muchísimas gracias. Bueno, a vos, por supuesto, por participar, por darnos tanta información y tan buena y tan actualizada, porque estamos hablando de cosas que inclusive todavía no tienen definiciones científicas y médicas del todo terminadas. Así que estamos en el momento del ensayo, de las experiencias personales, de las consultas, así que creo que es muy innovador el tema. Sé que hay mucha gente que ya está probando, que ya está haciendo sus experiencias, esas cosas es buenísimo que lo hagan. Si lo hacen con algún tipo de rigurosidad, me parecería importantísimo que las puedan anotar, que tomen nota, lo que consultaban recién de las proporciones, porque creo que lo más difícil es saber cuáles son las dosis adecuadas, porque creo que las dosis, al hacerlo muy casero, el tema puede ser difícil de medir lo bueno y lo malo que pueda tener. Si no establecen una dosis adecuada, y por eso a veces lo que decía antes Mere, de tener este tipo de acceso, por más que en algunos casos todavía no esté legalizado,
hay mucha gente que está consumiendo y lo importante es, si van a hacer algo, que sea lo más riguroso posible en cuanto a las dosis, para no pasarse y para no quedarse corto, porque tampoco van a tener ningún efecto. Entonces, y lo que contaba Rodrigo de comprar a lo mejor un frasquito en cualquier lado que no sabemos qué tiene. Esto no quita que esté bueno a lo mejor hacer algún tipo de pruebas a nivel personal con uno mismo, pero tener mucho cuidado con los chicos, tener mucha consulta médica para que no haya algún tipo de exceso en dosis y pueda traerle algún otro problema que a lo mejor no estaba, como mencionaste vos en uno de los estudios, una chica con un exceso de THC que hace que pueda brotar algún tipo de psicosis o algún problema adicional que hasta ese momento no lo tenía. Así que bueno, me parece importante que podamos tomar este tema con la mayor de las responsabilidades y consultar siempre al médico que le esté tratando, y si no, bueno, acá está, vamos a dejar el mail de Panacea para que Sebastián o alguien del equipo de Panacea pueda resolver algún tipo de consultas. Así que bueno, mil gracias a todos. Perdón. Sí, ¿alguien quería decir algo más? No, yo solamente Sí, quiero Pablo. hacer una sola pregunta, ¿puede ser? Sí, al dale. doctor? Porque, bueno, yo vivo en Santa Cruz, en el Calafate, y pensaba, todo lo demás me quedó bastante claro relacionado con que no hay, digamos, ningún marco legal y que es muy difícil conseguir la medicación en este ¿Alguna caso. pregunta más? Pero también entiendo que puede tener, o sea, si uno lo consigue, es necesario tener el acompañamiento de algún profesional Bueno, médico. dale, así cerramos. ¿Existe alguna especie de red o de profesionales que estén, digamos, no digo que trabajen directamente, pero que sí estén un poco más embebidos en este tema y que, porque digo, en todo el país es difícil acercarse, más en este contexto que tenemos ahora, a Buenos Aires, ¿no? Y entonces, por ahí, dentro del país, ¿existe algún tipo de conexión o simplemente en este caso son pocos los profesionales médicos que están trabajando con este tema? Son pocos. Se está trabajando en el armado de un colegio o una asociación, pero bueno, todavía no está. Tal vez lo que te convenga sea hablar con las asociaciones familiares, que en general están en contacto con los profesionales que están en el tema y que están estudiando el tema. O sea que alguna de las asociaciones de familiares, que son las que más manejan por ahí la información, te podría seguramente dar alguna sugerencia. Bien, bárbaro, gracias. Bueno, volvemos al finalizar. Yo les voy a pedir a todos los que tienen la camarita apagada y tienen posibilidad de prenderlas y abrir el micrófono y brindarle un fuerte aplauso a Sebastián y a todos los presentes que pudimos colaborar en esta charla. Así que, bueno, aplausos para todos. Bueno, mil gracias, Sebastián. Este video... También con la organización, Sí. lidiar con la tecnología y sus Sí, trampas. ¿viste? Sí. Bueno, pero de a poquito vamos a ir mejorando. En las conductas humanas, por un lado, y en la tecnología, por el otro. Gracias, Sebastián. Gracias a todos. Gracias. Un abrazo. Gracias, Seba. Todo este video va a quedar en el YouTube de la Liga. Así que, bueno, Liga Asperger 7, buscan el YouTube y lo pueden encontrar. Va a estar todo grabado hasta este momento que estoy cortando. Un abrazo a todos y gracias por participar. Gracias, un saludo a todos. Gracias. Gracias. Hasta luego. Gracias. Gracias.